Estamos estudiando el romance de la redención, estamos viendo el libro de Ruth y cómo se relaciona con nosotros. Aprendemos tantas cosas de este librito. Tiene mucha información. Estamos en la lección número 4 y a esta lección número 4 le he llamado Reposo para los cansados. Reposo para el cansado. Y en esta lección veremos a Noemí mientras regresa a Belén una vez más. Noemí se da cuenta de que ha cometido el error más trágico de su vida. Todo esto quedó convertido en un desastre. Cuando se fue de Belén, ella se fue con un esposo y con 2 hijos, y ahora todo se ha desplomado a su alrededor. Ella y su familia se habían ido a Moab para escapar de la hambruna que había azotado Belén. Ese fue el razonamiento que ellos tuvieron para salir, para dejar Belén. Pero terminó perdiendo mucho más. Allá en Moab, ella perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Y lo que esto nos enseña es que muchas cosas que parecen ser buenas oportunidades, mira esto se ve muy bien, y termina en desastre. Y eso fue lo que le ocurrió. Le acarreó el mayor dolor que jamás había experimentado en su vida. Nada de esto terminó bien. Oh, Dios mío, yo inmediatamente me pongo a pensar acerca de muchas personas que tenían tanto potencial y se presentan tantas oportunidades, pero las desperdician. Se echan a perder gracias a malas decisiones. Por años yo he hecho esta declaración acerca de algunas iglesias. Mi observación es la siguiente. ¿Has visto alguna vez una iglesia muerta? ¿Cómo llegó a estar así? Lo que he descubierto es que las iglesias no mueren, sino que alguien las mata con malas decisiones. Y muchas veces es gente buena, pero toman las decisiones incorrectas y todo termina en tragedia. Entonces, que Dios nos ayude a aprender de los errores de estas personas y a no seguir su ejemplo. Y lo que pasó con Noemí es que terminó como una viuda y también quedó sola en una tierra extranjera. Y para ella, esto fue aún más desastroso que para muchos hoy en día, porque no existía ningún plan de apoyo por parte del gobierno, no existía ningún programa gubernamental que pudiera ayudarle en su situación. No existía algo así. Y aquí la tenemos, sin marido y sin sus hijos, y se ha quedado sola, y no queda nada para ella allá. Y seguramente esta es una de las razones por las que comienza a preguntarse, ¿qué es lo que está pasando en Belén? Y toma la decisión de regresar allá. Vamos a dividir esta lección en 4 partes diferentes. Primero comencemos con que Noemí no tenía ningún propósito en Moab. Ella nunca debió haber ido a Moab en primer lugar. Todo esto no fue más que un gran y terrible error. Lo cierto es que nunca es la voluntad de Dios que nosotros dejemos nuestro Belén. Y nuestro Belén básicamente es la iglesia. Recordemos que Belén significa la casa de pan. Y la casa de pan para ti y para mí es la iglesia. Y cuando empezamos a dejar la iglesia, y he visto que mucha gente hace esto, lastiman sus sentimientos, alguien toma una decisión que no les gustó y se ponen de pie y se van. Y dicen, mejor me voy a otro lugar. Y muchas personas en la iglesia, en vez de verla como una familia de pacto en donde nos amamos unos a otros y oramos por los demás, nos ayudamos mutuamente. Y ven a la iglesia como si fuera un restaurante o algo, o una gasolinera para su automóvil. Sí, veamos cuál nos conviene más. No, esa no es la forma. Esa no es la forma de ver a la iglesia. La iglesia debe ser una casa de pacto y de pan para nosotros. La Biblia dice en Ruth capítulo 1, versículo 6, hablando sobre Noemí, entonces se levantó y regresó de los campos de Moab. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque esta es de las mejores decisiones que han tomado en esta historia. Ha tomado una buena decisión. Y esto es lo que he aprendido. Cuando cometes un error, no te quedes ahí parado. Cuando falles, cuando fracases, y a todos nos ha pasado.
Pero solo porque cometiste un error, no significa que sea el fin del mundo. Me gusta mucho una pequeña frase que leí en un póster alguna vez. Dice, el bache en el camino no es el final del camino, a menos que no intentes pasar sobre el bache. Y eso es verdad. No es el final del camino, solo porque te encuentres en una posición en la que digas yo cometí un error. Haz lo que Noemí hizo. Levántate de ahí. Levántate. Date la vuelta. Comienza a caminar en la dirección correcta. Y te sorprenderás de cómo Dios va a encontrarse contigo cuando tomes la decisión de volver a casa. Es como el hijo pródigo. Cuando él decidió regresar a la casa de su padre, lo que nunca esperó fue que su padre lo vería regresar y saldría a su encuentro. Y es lo mismo para nosotros. Cuando cometemos un error, y en este caso fue un error trágico, para Elimelech ya no hay arreglo. Ya es muy tarde para Mahalón y Kelión. No puede cambiarse. Pero la vida de Noemí continúa. Y ella toma la decisión correcta. Se levanta y emprende el regreso a Belén. Ahora hablemos del segundo punto. Noemí no tenía ningún plan en Moab. No había ningún plan. No. Ella se había ido a Moab simplemente para intentar escapar de los problemas. Ahora, no sabemos cuánta influencia tuvo Elimelech en todo esto. Él pudo haber sido un hombre muy dominante, y esto es probable porque de esta historia deduzco que era un hombre muy amargado, y ellos tienden a ser así. Pero ahora que él ha sido removido de esta historia, ella tiene una decisión que tomar. ¿Voy a quedarme aquí en Moab? ¿O mejor me regreso a Belén? Gracias a Dios que ella decidió regresar a Belén. Y como esta historia está escrita, ella decidió regresar porque ella había escuchado que Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan. Y yo no sé cómo ocurrió esto. Obviamente no existían teléfonos, no existían los medios modernos de comunicación, pero siempre han habido formas de comunicar noticias. Y gracias a Dios que alguien le trajo a Noemí estas buenas noticias. Y de eso se trata el evangelismo. Alguien ha dicho que el evangelismo no es más que un mendigo encontrando pan y yendo a decirle a otro mendigo dónde encontrar pan. Y hay mucha verdad ahí. Tan solo compartir las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho en tu vida. No sé quién le dijo a Noemí. La Biblia no nos dice este tipo de cosas. Tal vez algún día sepamos que fue lo que ocurrió cuando estemos en la eternidad y conozcamos a Noemí y nos cuente toda la historia. Pero yo creo que Dios lo deja abierto muchas veces, solo para hacernos pensar, ¿estoy compartiendo las buenas nuevas? ¿Estoy contándole a otros lo que yo he descubierto? Por ejemplo, esta es una buena iglesia. Esta es una buena casa de pan. ¿Estás diciéndole a todo el mundo lo que sabes? Hey, sé dónde puedes encontrar muy buen pan. Yo te llevo porque ha hecho muchas cosas buenas por mí. ¿Estás compartiendo todo esto? Es lo que los cristianos deben hacer. Como cristianos, necesitamos compartir la buena noticia. Encontramos pan. Pero hay más que esto. En esta escritura dice que Dios había visitado a su pueblo. Pero debemos recordar, esto es Antiguo Testamento. Esto es Nuevo Testamento. Vivimos en el nuevo pacto con Dios. Y este pacto es mejor. Esta palabra, visitar, literalmente significa quedarse un tiempo visitando. Y he visto gente que hace esto en la iglesia. Recuerdo cuando pastoreábamos una iglesia en el estado de Ohio, y mi esposa me dijo alguna vez, hemos pastoreado tanto tiempo que muchas personas hicieron el ciclo 3 veces. Venían y nos decían, pastor, qué tremendo mensaje. Gracias a Dios que encontramos la iglesia correcta. 6 meses después, Dios los llevaba a otro lugar. Pero no nos enojemos, a Noemí le pasó y ellos regresaban un año después, regresaban a la iglesia y decían, pastor, nunca debimos irnos, gracias a Dios por nuestro hogar. Y meses después, Dios los lleva a otro lugar, ¿sabes?
Y como mi esposa decía, ellos hicieron el ciclo 3 veces. Vienen y se van, vienen y se van. ¿Quién está confundido? Dios no lo está. Dios no está confundido. Quien quiera que crea que Dios los está guiando en círculos, ni siquiera saben de qué están hablando. La palabra visitar, y es lo que aquí dice, Dios visitó a su pueblo. La palabra es lo opuesto a la palabra morar, habitar, quedarse. De hecho, la misma palabra griega que se traduce como quedarse se usa en muchas maneras diferentes. Continuar, permanecer, morar. Y de hecho, en el estudio que hice sobre Primera de Juan, que es un libro muy corto, son solo 5 capítulos, lo puedes leer completo en unos cuantos minutos, pero el libro fue escrito para que pudieras saber que eres un verdadero creyente. Así que si alguna vez te encuentras en la situación en que dudas de tu salvación, lee Primera de Juan. Él dice, para eso he escrito este libro, para que sepas bien que sí crees que Jesús es Cristo. Y usa esta palabra, morar, una y otra vez, y como he dicho, se traduce de muchas maneras diferentes, y se encuentra en Primera de Juan 23 veces. Y creo que esto nos indica qué es lo que Dios quiere enfatizar, porque lo repite una y otra vez. Quiero darte algunos ejemplos acerca de esto. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en el versículo 24 también dice, que permanezca en vosotros, es decir, en Cristo. En el versículo 27 habla sobre la unción del Espíritu Santo y dice que permanece en vosotros. Y estos son solo algunos ejemplos, porque esto lo encontramos unas 23 veces a lo largo de Primera de Juan. Hablando de permanecer, conozco algunos que deben aprender a permanecer, que deben aprender a quedarse, aprender a morar. No trates a la casa de Dios como un visitante. No. Sé un morador. Está en casa con el pueblo de Dios. Ella escuchó que Dios ha visitado a su pueblo, así que vuelve a casa una vez más. Algo que quiero decir sobre la permanencia. La permanencia es una marca de madurez. Que solo porque algo ocurrió y eso te decepcionó, o algo ocurrió y no estás de acuerdo con la decisión, y tú dices, me voy a ir, voy a encontrar otra iglesia. No comprendes. La iglesia es una comunidad de pacto. Y hasta que no entres a esta comunidad de pacto, nunca va a operar de la forma en que debería operar. Es como los niños, y esto lo escuché en las noticias seculares del día de hoy, sobre un niño que decidió divorciarse de sus padres. Es decir, yo no seré su hijo nunca más. ¿Estás jugando o algo así? No importa a dónde te vayas, siempre vas a tener su ADN. Ellos fueron quienes te dieron la vida. Son la razón por la que estás aquí. Y solo porque no te gusta lo que están haciendo, me voy a conseguir una nueva mamá o un nuevo papá. No comprendes, amigo, estás jugando un juego bastante tonto. Y es lo mismo con la iglesia. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 1 que Dios había establecido en la iglesia. ¿Quién estableció en la iglesia? Dios. Dios. No vas y escoges la iglesia, me gusta su música, o el predicador está bastante guapo. Mira qué bonito, me sonrió. No, eso no tiene nada que ver con la iglesia. La iglesia se basa en, ¿estoy en el lugar en que Dios quiere que esté? Dios ha establecido en la iglesia, es decir, has echado tus raíces en ese lugar y dices, Dios me ha plantado aquí. Y la verdad es, si no tienes buenas raíces, nunca producirás buen fruto. Y la única forma de producir buen fruto es con buenas raíces. Y esto fue lo que ella hizo. Gracias a Dios que Noemí decidió regresar a Belén. Hablemos del tercer punto. Noemí no ha hecho ningún progreso en Moab. Detente y analiza tu vida.
De hecho, te animaría a hacerlo anualmente. No te recomiendo hacerlo todos los días. Te va a volver loco. No lo hagas todos los días, ni las semanas o meses. Pero sí necesitas hacerlo una vez al año, por lo menos. Yo, por ejemplo, en noviembre o diciembre, yo me evalúo y analizo lo que ocurrió en este año que pasó. ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios me dirigió para hacer? Y ahora, ¿qué es lo que Él desea que yo haga en este año? ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Es un tiempo para planear el progreso. Es más que una simple declaración. Y fallar en la planeación es planear para fallar. Es más que una simple declaración o algo clicheado, es verdad. Y muéstrame tus planes y yo te mostraré tu futuro. Desde luego no vas a poder cumplir todo, pero si no te propones algunas metas, adivina, no vas a lograr ninguna de tus metas, no lograrás nada. Ponte buenas metas y ve lo que has logrado. Para este punto, Noemí se da cuenta de que esto no solo la afecta a ella, sino que también afecta a sus nueras. 2 chicas moabitas que se ven involucradas en mi fracaso. Están involucradas en mi error. Y la Biblia menciona que estas mujeres se pusieron a llorar y es una escena bastante triste, porque no solamente Noemí es una viuda, sino que ahora sus nueras son viudas también. Sus vidas están en problemas. Sus vidas son un gran desastre. Y ellas también toman parte en su amargura. Ella fue quien ayudó a crear este escenario. Fueron sus hijos con quienes se casaron y ahora ellos están muertos. Y se quedó sola con 2 viudas también. Toman parte con la amargura que ella está experimentando. Y otra vez tenemos una buena decisión que Noemí va a tomar. Noemí, por primera vez, es la primera vez que se registra en el libro de Ruth, comienza a orar por ellas. ¡Wow! Esta señora está haciendo las cosas bien. No solo toma la decisión de regresar a Belén, sino que también ora. ¿Alguien me está escuchando hoy? Creo que muchas veces en la iglesia nosotros nos acostumbramos tanto al predicador diciendo, lean sus Biblias y no se olviden de orar. Y parece que esto ya no significa nada para nosotros. Y no nos damos cuenta hasta haber orado y buscado a Dios y obtenido su consejo y estudiar su palabra. Y sin hacer esto no tengo buena base para tomar buenas decisiones. Con razón estoy tomando malas decisiones. No oré al respecto. No busqué en la palabra de Dios. Solo hice lo que creí que era correcto hacer, lo que creí que debía hacer. Y termina en desastre. Ahora ella está orando por sus nueras. Y personalmente esto me anima mucho. No está orando por ella misma, sino que ora por ellas. Y usa esta palabra. Ella dice que Dios les dé descanso, reposo, reposo. Esa es la palabra. Dios quiere darnos descanso. ¿Recuerdas las palabras de Jesús cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, reposar, descanso para nuestra alma, reposo para nuestra mente, descanso para nuestro espíritu? Y esta palabra, descanso, es una palabra clave en la Biblia. Una palabra clave. Voy a darles algunas referencias para esto. En el libro de Números, capítulo 10, verso 32, dice que el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, el arca del pacto iba delante de los israelitas, en búsqueda de un lugar para descansar. Descanso. Dios quiere que tengamos lugares de descanso en nuestra vida. Otra referencia que es muy común y todos hemos escuchado hablar de ella, el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastoreará. En hebreo, estas aguas de reposo son aguas de descanso. Las ovejas, debido a la lana tan pesada que cargan y que crece en su espalda, le temen al agua.
porque el agua penetra en la lana y pues no saben nadar, por eso el agua las aterroriza. Le tienen temor a ahogarse. Aguas de reposo, aguas de descanso. Les encanta porque pueden ir a beber ahí y están en paz. No le temen a esas aguas. Y Dios quiere hacer lo mismo en nuestra vida. Y aquí tenemos otra. Salmo 95, versículo 11 dice, juré en mi furor, y este es Dios hablando sobre los israelitas, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Habla sobre la tierra prometida y los israelitas que se rebelaron contra Moisés y contra Dios allá en el desierto. Y dice, no entrarán en la tierra prometida. Eso es lo que dice aquí. Y veamos, le llama a la tierra prometida el lugar de su reposo. Y hago énfasis en esto porque esto es muy importante. Y ya citamos las palabras de Jesús en Mateo 11, verso 28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios quiere darnos descanso. Otra referencia que vemos en Isaías y que es citada en el Nuevo Testamento, y dice, Pablo la cita aquí, y habla del Espíritu Santo. Y dice, voy a darles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y este es el descanso. Este es el refrigerio, dice el Señor. Dios quiere hacer esto por nosotros. Este descanso está disponible para nosotros hoy. No tienes que irte al cielo para obtenerlo. Puedes tener descanso en tu mente, descanso en tu alma, descanso en tu espíritu. Hoy Dios quiere hacer esto por nosotros. Y el contraste para esto es el mundo en el que vivimos, el mundo que nos rodea. Nuestro mundo se ha convertido en un lugar sin descanso. De hecho, así se les llama a las ciudades más grandes del mundo. Ciudades como Londres o ciudades como la ciudad de Nueva York. Ciudades como Las Vegas o ciudades como Tokio, que son las ciudades que nunca duermen. Sin descanso, sin descanso. El profeta Isaías nos dice, en Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Eso es lo que nos hace el pecado. El diablo nos atormenta con las cosas que hemos hecho mal. El pecado. Tienes que vivir contigo mismo, con tu propia conciencia, y tienes que luchar con eso. Podrás divorciarte de otras personas, pero nunca podrás divorciarte de ti mismo. Tendrás que vivir contigo mismo por el resto de tu vida. Y si los problemas en tu interior, esa inquietud, nunca podrás pararla. Nunca en la vida podrás escapar de ello. Entonces, lo que Noemí está haciendo aquí es hermoso. Y es la decisión correcta. Ella está orando por ellas. Que Dios les dé reposo. Y Dios lo hizo en la vida de Ruth. Dios contestó la oración y no sabemos qué fue lo que pasó con Orfa porque se le excluye de la historia en el siguiente capítulo. Pero sabemos que en la vida de Ruth, esa oración se contestó. Lo que es difícil de ver para Noemí es que Dios no solamente contestará la oración que ella hizo por sus nueras, sino que también la incluiría a ella y también le daría descanso. Y el cuarto punto del que quiero hablar es lo que yo llamo Noemí es un patrón para los reincidentes. Hace unos momentos mencionamos que cuando caes, cuando cometes un error, no te quedes ahí nada más. Levántate. Ella dijo, yo me voy a levantar. Es lo que dijo el hijo pródigo en la tierra extranjera. Ahí con los cerdos. Él dijo, yo me voy a levantar. Y eso es un excelente consejo. Cuando te caigas, levántate, levántate. Y ella lo hizo, se levantó y comenzó a caminar hacia Belén. El hecho de cometer un terrible error no es razón para dejar de intentarlo, hacer lo correcto. Tú sigues vivo. Sí, Elimelech ya se fue. Sí, sus hijos también están muertos, pero tú sigues aquí. Y por el hecho de estar aquí, tenemos esperanza. Podemos tomar la decisión correcta para el futuro.
Tenemos esperanza de que las cosas van a cambiar y a mejorar para nuestro mañana. Hay mucha gente en este mundo que ha perdido la esperanza. Perdieron la esperanza en el gobierno, en la iglesia, en las demás personas, perdieron la esperanza en sí mismos. Y se miran a sí mismos y son miserables. Y se la pasan hablando de todo lo malo. Oh Dios, que Dios nos ayude a ser gente de esperanza. Gente que pueda creer, que pueda decir, sí, cometí un error, pero yo no soy ese error. Mi error no define lo que es mi vida. Voy a comenzar en la dirección correcta. Y así como Noemí, nos levantaremos y lo intentaremos una vez más. El simple hecho de estar aquí es esperanza para el futuro. Hay esperanza para todos los vivos. Y eso nos muestra que Dios nos ha dado otra oportunidad. La verdad es que, y tenemos que distinguir esto en nuestra mente, Dios no nos falla. Ya no culpes a Dios por el problema. Y Noemí lo hizo. Cuando regresó a Belén dijo, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha sido duro conmigo. No. El Todopoderoso no te hizo nada. Tú lo provocaste con tus malas decisiones. Fue tu elección, no la elección de Dios. Él no te mandó a Moab. Responsabilízate de tu vida. Dios no nos ha fallado. Dios no te ha fallado. Dios no le ha fallado a tus amigos. Lo cierto es que nosotros le fallamos a Dios. Y al fallarle a Dios nos fallamos a nosotros mismos y a nuestros amigos, a nuestra familia. Y eso es un gran error. Lo que debemos hacer es tomar la decisión que Noemí tomó y gracias a Dios por eso. Esta historia no estaría en la Biblia de no ser por esta decisión. Tomó la decisión de levantarse y de volver a Belén. Y esto es lo que ella no sabía. Si nos levantamos y caminamos en la dirección correcta, si caminamos en dirección a Dios, nos sorprenderemos de encontrar la gracia de Dios en nuestra vida. Todo cambió rápidamente para ella. Estuvo fuera mucho tiempo. No sabemos con precisión cuánto tiempo, pero sabemos que llevaban unos 10 años cuando se casaron con las moabitas. Y no sabemos exactamente, pueden ser unos 10 o 15 años en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 todo se mueve rápidamente. Son solo unos meses y luego el capítulo 3 es solo un día y el capítulo 4 son solo unas horas. ¿Qué ocurre? Mientras caminas hacia Dios, es genial cómo Dios se acerca a ti. Y de repente las cosas parecen moverse rápido, así como el hijo pródigo acercándose a la casa de su padre y repentinamente ve a su viejo, a su papá, corriendo para salirle al encuentro. Eso es algo que nunca esperas, que Dios se mueva hacia ti. Pero te prometo, es verdad. Si buscas a Dios con todo tu corazón, Él dice, el día en que tú me busques, me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque Él va a moverse hacia ti. Y eso es lo que pasa en esta historia. Es grandioso cuán rápido cambian las cosas. Si tan solo Noemí hubiera comprendido esto, si lo hubiera visto, porque tan solo en algunos meses más, ya Ruth está casada y un año más o menos después, nace un nuevo bebé. Y ni siquiera lo llaman el bebé de Ruth, lo llaman el bebé de Noemí. Ha nacido un niño para Noemí. ¿Por qué? La gracia de Dios, la restauración de Dios. Y si Noemí lo hubiera comprendido, entendido cuán buena es la gracia de Dios, ya estaría alabando a Dios ahí, no diciendo llámenme Mara, llámenme amarga porque el Señor me ha castigado. No, ya estaría agradeciendo a Dios. Oh, sí, cometí un error. Nunca debimos habernos ido de Belén. Me arrepiento del día en que nos salimos de Belén y nos fuimos a Moab. Si hubiera comprendido cuán rápido Dios iba a restaurarlas, porque te prometo, Dios es mejor que tú. Toma una buena decisión. Ve hacia Dios y Dios se moverá hacia ti. Y Él es el Dios de la restauración. Esta sabia decisión.
cambió todo para ella. Y se vuelve en un patrón para nosotros, para los reincidentes. Y esto es lo que tenemos que entender. Apenas ayer un joven se me acercaba para agradecerme porque en 2011 se había sentado en esta clase y me dijo, Dios lo usó para cambiar mi vida. Yo luchaba con este pensamiento de que había cometido el pecado imperdonable y está enseñando y de repente dice, si estás luchando con el pensamiento del pecado imperdonable, entonces no lo has cometido. Porque si tú hubieras cometido el pecado imperdonable, no te importaría. El simple hecho de que te preocupe, eso me dice que no lo has cometido. Yo no conocía a ese joven, yo no sabía por lo que estaba pasando, pero al decir eso lo liberó y cambió su vida por completo. Y por eso te digo hoy, si quieres que todo cambie, si quieres que todo cambie para tus amigos, no me importa qué error hayas cometido. Dios va a cambiarlo todo porque saldrá a encontrarse contigo en el camino. Y fue esta decisión de regresar a Belén lo que cambió esta historia. La historia entera comienza con lo que fue un panteón en Moab y termina con un nuevo bebé allá en Belén. Y él será el ancestro del mismísimo Mesías. Noemí no pudo haber visto esto, que este niño que nació allá en Belén, este niño Obed, sería el ancestro del rey David, sería el bisabuelo del rey David. Maravilloso. El rey David nacería de este linaje y él llegaría a ser el ancestro de Jesucristo, el Mesías, Salvador del mundo. Si ella pudiera haber visto esto, que este bebé es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, hubiera enjugado sus lágrimas y se hubiera gozado y hubiera alabado a Dios, porque así culmina la historia. La historia culmina con Noemí siendo la tatarabuela del rey David. ¡Qué historia! ¡Qué grandiosa historia! Entonces mi punto es, el fracaso solo es final si no lo intentamos de nuevo. El fracaso no es el final de la historia. Me encanta la historia de Tomás Alva Edison cuando estaba intentando encontrar el filamento correcto para el bulbo o el bombillo incandescente y que lo intentó de 500 maneras distintas y alguien le preguntó, ¿no te molesta haber fallado 500 veces? Y él dijo, yo no he fallado 500 veces, no. Solo encontré 500 formas de cómo no hacerlo. Es decir, lo intentas y lo intentas hasta encontrar la respuesta, Y precisamente a esto te animo. Continúa, levántate, no te quedes ahí. Levántate, sí, cometiste un error, pero levántate, puedes cambiarlo, sigues aquí. Esta es tu oportunidad. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano mientras sigues el ejemplo de Noemí y lo intentas de nuevo.